Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Soriano, soy del estado de Chihuahua. Soy aspirante a la carrera de Derecho de la UNADEM. Como tema de investigación, el cual realicé es acerca de las relaciones individuales de trabajo, basado en lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Primeramente, como introducción, el derecho del trabajo nace en la Constitución de Querétaro, el 5 de febrero de 1917. Desde ese momento se buscaba la protección de los trabajadores. Un año después, el Congreso del Estado de Veracruz expidió su propia ley del trabajo que serviría como base para que en 1931 salga la primera ley federal del trabajo en México. Bien, primeramente se definirá qué es un contrato individual de trabajo. La ley establece la existencia del contrato individual de trabajo, que nos dice que es la relación entre el trabajo que se presume entre el que presta el trabajo y el patrón, el que lo recibe, que sería el patrón. Como objetivo de esta investigación, se pretende dar a conocer las generalidades acerca de las relaciones individuales de trabajo, para que tanto como los empleados tengan el conocimiento del procedimiento y las leyes que se deben de cumplir, para que ninguna de estas pueda ser violada. La primera pregunta que se realizó en la investigación se realizó aproximadamente a 12 personas y la respuesta fue esta. La primera es que si cuenta con un contrato individual de trabajo. En el artículo 20, pues primeramente nos dice que toda persona debe de tener un contrato individual de trabajo. El 75% de las personas responde que sí cuenta con uno, mientras que el 25% restante nos cuenta que no tiene ningún contrato individual de trabajo. Esto nos quiere decir que no cuenta con ninguno de los beneficios que la ley nos presenta en este caso. La pregunta número 2 fue la siguiente, que si considera que las condiciones de trabajo en su empleo están basadas en el principio de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. El artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo nos habla sobre la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre, que en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la ley y deberán de ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales. Esto quiere decir que en cuanto al salario, que pueda ser igual si es un hombre o una mujer, o ciertas actividades que se van a realizar dentro de la empresa. Como resultado de esta pregunta, solamente el 58.3% nos considera que sí existe la igualdad. El 16.7% definitivamente no considera que hay igualdad, mientras que el 25% afirma que solamente en ocasiones. La pregunta número 3 es acerca de cuántas horas al día labora en su empresa. La ley nos marca como máximo 8 horas diarias que se deben de trabajar durante el día, mientras que 7 durante la noche. El 66.7% sí se le respeta el horario. El 25% no se le respeta durante el día y el 8.3% durante la noche no cumple con lo establecido en la ley. La pregunta número 4 nos habla de cuántos días a la semana disfruta del descanso. En el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que al menos un día por semana se debe de contar con un día de descanso. El 50% de las personas sorprendentemente nos dicen que tienen 2 días de trabajo o más, y el otro 50% nos dice que un día de trabajo, por lo que
ninguna persona, por lo que todas las personas a las que se le realizó esta encuesta cuentan con al menos un día de trabajo de descanso. La pregunta número 5 es ¿cuántas cuenta con los días de descanso obligatorios? Los días de descanso, según la Ley Federal del Trabajo, pues son ciertas fechas festivas de México. El artículo 73 nos habla de que los trabajadores no están obligados a prestar los servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, ya que son días festivos. El 83.3% dice que sí cuenta con todos los días de descanso. El 8.3% nos dice que no cuenta con ellos, pero que sin embargo se le hace una remuneración del doble de salario. La pregunta número 6, ¿cuenta con el periodo de vacaciones correspondiente a los años que tiene laborando en la empresa? De acuerdo al artículo 76, los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán del periodo anual de vacaciones pagadas. Esto es según los años que lleva laborando en la empresa. El 83.33 nos habla de que sí cuenta con un periodo vacacional. Y el 16.7 en ocasiones, esto nos habla que a lo mejor no todos los años o no hay un periodo estricto en el cual las personas cuentan con vacaciones, por lo que eso nos hace saber que no están cumpliendo con lo que la ley corresponde. La pregunta número 7, ¿en qué periodo recibe su salario? El artículo 88 nos habla que según el trabajo que se establezca, el salario debe de ser entregado máximo una semana o hasta 15 días, no más de eso, pero esa según el empleo que se tenga. El 41.7 nos dice que cada semana, el 50% cada 15 días y el 8.3% que sería la que se viola la ley, que son más de 15 días. La pregunta número 8 nos dice que si recibe lo correspondiente al salario mínimo establecido. De acuerdo a cada región, a cada zona geográfica, se cuenta con un salario mínimo establecido. El 75% nos dice que sí cuenta más, a lo mejor hasta más de lo establecido, y el 25% recibe menos del salario mínimo establecido. La pregunta número 9, ¿cuenta con las prestaciones y utilidades correspondientes? El artículo 117 nos habla que los trabajadores tendrán el derecho de participar en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. El 83.3% sí recibe sus utilidades correspondientes, mientras que el 16.7% no las recibe. Y como última pregunta, se pregunta sobre si tiene el conocimiento de a lo que se dedica la Junta de Conciliación y Arbitraje. Como sabemos, la Junta de Conciliación y Arbitraje, su propósito es impartir la justicia promoviendo la paz social y la armonía en las relaciones laborales. Este hace como una intervención entre el patrón y el trabajador para precisamente eso, promover un mejor ambiente laboral. El empleado cualquier cosa que no esté de acuerdo con el contrato o con alguna ley que se le pueda violar, el trabajador puede asistir a la Junta de Conciliación y Arbitraje de acuerdo a la zona en la que vive, y esta puede asesorarla para realizar los cambios que se deseen.
Las variables que se usaron para la aplicación de esta encuesta, entre las personas que respondieron este cuestionario se encontraban las personas que laboraran en una empresa, personas con cargos administrativos u operativos, y personas que sean mayores de 20 años y personas con más de un año laborando en la misma empresa, precisamente por eso, porque había algunas preguntas como las vacaciones que tenían que ser de un año o más. Estas son las variables que se usaron. Bien, también se realizó una entrevista a una empresa de la región en donde se hicieron preguntas a la gerente de recursos humanos. Esto primeramente para tener la opinión acerca de la otra parte, que esto sería pues de la parte del jefe hacia cómo percibe la ley federal del trabajo y qué tan conforme está con esta y qué porcentaje es la que la aplica. Algunas de las preguntas fueron las siguientes, que si de manera general qué porcentaje la ley federal del trabajo se aplica en la empresa. Ellos nos respondieron que aproximadamente un 90% de la ley federal del trabajo, que sería casi toda, pero que hay ciertos términos que tal vez no se están de acuerdo con ellos. El porcentaje de los empleados cuenta, ¿qué porcentaje de los empleados cuenta con el conocimiento de lo que la ley federal del trabajo establece? Nos mencionaban que el 100% de las personas cuenta con ello, ya que el trabajador al ingresar a la empresa se le hace constar todo lo que la ley establece y es así como se elabora el contrato individual de trabajo. Que si se cuenta con un sindicato en la empresa, a lo que respondieron que no hay ningún sindicato, ya que sí se ha querido realizar uno, pero al final de cuentas no termina por realizarse. Y que si consideran que existen empleados que no están conformes con el trato que se recibe. Ellos mencionaban que a lo mejor siempre va a haber personas que no están de acuerdo, pero que eso se pacta y se llega a un acuerdo que sea bueno para las dos partes. También preguntamos qué tan frecuentes son las quejas o el aumento de sueldo en la Oficina de Recursos Humanos, y mencionaban que no es muy frecuente que una persona se acerque a quejarse. Otra de las preguntas fue qué tan conformes se sienten dentro de la empresa, y a lo que ella nos respondía que un 9%, un 9 se sentía conforme. Y de manera general considera que los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo son fundamentales para una buena relación de trabajo y como consecuencia que la empresa crezca. Sí, ella nos mencionaba que sí son fundamentales porque un empleado que esté contento dentro de la empresa, pues es bueno para la empresa, ya que puede crecer la producción. Otra de las preguntas fue qué temas de la Ley Federal del Trabajo considera que no son convenientes aplicar a la empresa. Nos comentaba que tuvieron algunos casos de personas que no querían, que al ingresar a la empresa no querían ningún contrato, ya que estas personas solamente iban eran estudiantes y solamente iban a durar algún tiempo, por lo que por el hecho de ser estudiantes ya contaban con un seguro, con algunas cosas, entonces a ellos no les convenía estar dados de alta en Hacienda por los impuestos que se les deducían en su nómina. Entonces, como iban a ser un tiempo corto, a lo mejor no era necesario para el empleado, ellos mismos lo expresaban, que no era necesario que se hiciera esto. Entonces nos mencionaba que había ciertos términos de la ley que no eran muy buenos aplicar para todos, pero que sin embargo
pues había la necesidad que se aplicara. Bien, como conclusión personal, eh, pienso que aunque exista un contrato individual de trabajo, que en la mayoría de los casos que se realizaron como respuesta a la investigación, los patrones siempre van a buscar tener un beneficio para ellos mismos. Al momento de que un empleado entra a la empresa, casi más bien es el patrón quien establece las condiciones del contrato, y pues como consecuencia el empleado debe acatar esas condiciones que se establecen, ya que México cuenta con un alto nivel de desempleo. De acuerdo a los datos del organismo internacional, la tasa de desempleo promedio en México fue de un 3.4, que es la cuarta más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, estando detrás de Islandia, de países como Japón y de la República Checa. Entonces, a lo mejor el patrón se aprovecha un poco de eso, de que no hay muchos empleos, y el empleado, con tal de conseguir un empleo, pues se acata a las condiciones que el patrón le establezca. Como recomendación final sería que la Secretaría de Hacienda, que realice un poco más exigentes las inspecciones que se dan en las empresas, pues para cerciorarse primeramente de que el empleado está dado de alta ante esta y que reciba todos los derechos que le correspondan. Eso sería todo por mi parte. Gracias por su tiempo.